En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos. Señores, seguimos con todo el tema tema medioambiental, pero vamos a tratarlo de refilón porque definitivamente el tema del día de hoy fue lo que ocurrió en la justicia con el caso 13, el descargo a Luis Dicen por fraude en la lotería. Pero la referencia que quería hacer rápidamente, no sé en cuál fue de los diarios que estaban hablando sobre algunas acciones que tienen que tomar las autoridades con el tema de la rabalización, con el tema de la invasión de algunos lugares solares, terrenos, pero sobre todo en las vías por donde se construyen las grandes autopistas que siempre están en las orillas, con un grupo de casuchas que empiezan a construirse y que hoy llevó a que el periódico El Día, incluso después de un reportaje interesante aquí en la autopista del Nordeste, la autopista que conecta a Samaná, bueno, pues editorializar en el sentido de cómo, señores, se permite y las autoridades permiten que empiecen las pequeñas viviendas, los pequeños asentamientos, que después concluyen en demandas de la gente. Claro, sabemos que eso es parte de la pobreza, sabemos que eso es parte de la crisis que hay aquí de algo tan importante como la vivienda, pero, señores, yo creo que esa rabalización en las carreteras, en las circunvalaciones de algunas autopistas del país que a veces se constituyen incluso en un gran peligro, yo creo que hay que ponerle atención porque las autoridades lo que han hecho es ser indiferentes permanentemente respecto a estos casos, y esos primeros asentamientos que comienzan en pequeñito, de manera ilegal, atraen a otros asentamientos y entonces te atraen a grupos de invasores y después viene un problema bastante serio, además de toda la rabalización que eso implica. En la autopista Duarte eso pasó y eso terminó después, señores, con gente que provocaban incluso accidentes a ese nivel, ¿no? Provocaban accidentes y después el robo y eso después fue creciendo y fue expandiéndose. Entonces, señores, yo creo que los promotores de esos daños, que son un elemento importante, y sobre todo las autoridades, deberíamos de estar atentos a ese tipo de situaciones que está ocurriendo en el país. Al punto, el tema de hoy, del que se ha dicho de todo respecto a esta información, que es la que pasa con el descargo de la jueza. Yo no sé qué falló aquí, si el Ministerio Público, si los jueces, yo no sé a quién le faltaron argumentos en este caso. Sin embargo, yo pienso que a pesar de que el Ministerio Público ha sufrido algunas rachitas en términos de derrota, no solamente con el caso de la lotería, sino con otros casos, por ejemplo, tipo los supertucanos, en el que, bueno, ustedes saben lo que ocurrió. Miriam Germán había hablado con mucha claridad respecto a las deliberaciones, pero sobre todo al tema de las pruebas, ¿no? Y de los expedientes, que son más que muchas páginas acumuladas. Lo había dicho en el caso de la sustentación que tiene que tener frente a esto. O sea, no son solo grandes expedientes cargados de muchas páginas, ¿no? Sino que en los casos de corrupción, sobre todo en un país que como el nuestro, históricamente y casi por cultura, los casos de corrupción no se conocen ni se han conocido. Entonces eso ha sido el primer resultado de uno de los grandes casos que tiene que ver, por ejemplo, con el más emblemático, que fue el caso de Odebrecht, pero que fue el caso de los tucanos. Entonces ahora, cuando se suponía que había algún nivel de blindaje, yo creo que tampoco tiene que rasgarse las vestiduras muchos sectores, porque ahí es donde entra entonces el oportunismo político. El oportunismo político, como yo he visto, señores, los casos antes no llegaban ni siquiera a los tribunales. Es más, en el mismo caso de la lotería, aquí nos anteceden muchos casos. ¿Ustedes recuerdan lo del Mazurca o Marzuca? Que en tiempos de Francisco Javier García, cuando era administrador de la lotería, fue un escándalo terrible,
Y yo no estoy diciendo que este no lo es, yo creo que aquí no sé, porque a mí me resulta bastante difícil pensar que el señor Dicen no se enteró cómo se defalcaron aquí cerca de 500 millones porque llegaron rápido, ¿no? Llegaron rápido, muy rápido. Pero debemos recordar, señores, que aquí los casos no llegaban ni siquiera a los tribunales, que el caso de Marzuca se quedó en una nebulosa y de ahí para acá los casos que han involucrado a esa Lotería Nacional no han sido pocos. Entonces, este señor salió absuelto de la acusación y esto la verdad es que ha creado mucha indignación. No ocurrió así con el caso de los 8 acusados que sí fueron declarados culpables por las magistradas. Entonces, ya ustedes saben todo lo que ha dicho Wilson Camacho respecto a este caso, que esto parece más bien un trancazo, ¿no? Al Ministerio Público, que por supuesto va a apelar porque el asunto no termina ahí. Pero él ha dicho que cómo es posible que el principal imputado, y es verdad, el principal imputado en este caso entonces salió libre de culpa. Pensarse que Dicen no sabía de las estafas que se estaba produciendo o que se produjo ahí, que involucró, según el mismo expediente, la suma de 500 millones, es lo mismo que nosotros pensemos que Danilo Medina no sabía nada de lo que pasaba con Adán Cáceres o con muchos de sus familiares que al final están envueltos en expedientes de corrupción. Pero mírenme una cosa, esto también es parte de lo que puede resultar bastante peligroso de cara a otros procesos sumamente importantes que vienen este año, por lo que la suspicacia entre la población que está y vive viendo, tú sabes, por el ojo de la cerradura, los casos de corrupción con un ministerio que si bien no es totalmente independiente, porque la verdad que mientras esté nombrando el Poder Ejecutivo a los procuradores fiscales no va a haber independencia total, pero sí tenemos una cabeza de un Ministerio Público que es independiente, lo repito hasta el cansancio, porque se utiliza también, porque es el asunto de cómo se maneja la politiquería, no es como el interés, no es como la aspiración de todos nosotros de que aquí de alguna manera se ponga un stop para que los que vayan a las funciones públicas sepan que no es a robar ni a aprovechar las oportunidades que les da el desempeño de un cargo para que puedan ellos funcionar para la colectividad. No. Eso no les importa y las opiniones varían entre uno y otro dependiendo quién esté al frente de cada cosa. Pero la verdad es que fue de antología ver cómo salió el señor Dicen, que a mí siempre me pareció también, en este caso, igualmente un Drácula administrando el banco de sangre, en el sentido de que este señor, bueno, pues sus negocios privados están vinculados precisamente al tema de las bancas, de la misma lotería. Y son cosas que hay que tener cuidado, pero realmente yo creo que sí, que no se debe bajar la guardia. Yo creo que ya nosotros tenemos casos donde han habido gente que han sido condenados. Pienso que se avanza, no dudo en absoluto de quien nosotros tenemos al frente del Ministerio Público. Y por supuesto, yo creo que poco a poco en un país que yo creo que jamás ni nunca se han conocido casos de corrupción. Imagínese usted una vez que un expresidente, al referirse al otro, decía que los expresidentes no se meten presos a pesar de todas las denuncias de corrupción. O sea, es que nosotros tenemos que ir avanzando poco a poco en medio de esas estructuras y esa cultura de los casos de corrupción donde tienen que discutirse y requete probarse en los tribunales para que pueda producirse, señores, una condena. Entonces, a mí no me va de verdad a desanimar. No, lo que ha estado ocurriendo, la verdad que sí, te crea, tú tratas de buscar qué es lo que ha pasado en este caso. Ciertamente no es lo que se esperaba, ciertamente nos resulta bastante difícil creer que este señor no sabía que cómo se malversaron o cómo se mal manejaron o cómo se manejaban esas pifias que involucraron cerca de 500 millones, es muy difícil. Sin embargo, yo creo que tenemos que seguir avanzando para que aquí los casos se sigan conociendo y que se sigan condenando a personas, aunque sea poquito a poco. El caso de Odebrecht, del que ustedes saben cuál fue el ultimátum de la propia procuradora, ahora procuradora fiscal Miriam Germán, el caso de los tucanos y otros casos que se han conocido, pero antes ni siquiera se conocían los casos. Entonces, yo creo que poquito a poco tendremos que ir avanzando y nosotros, por supuesto, estar siempre atentos. Entonces, hubo 8 condenados, claro, hubo 8.
Que no lo hiciera Dicen, que parece que salió de ahí con la pretensión hasta de que se le pida perdón, me parece un exceso, no debe a nosotros tirarnos los ánimos por el suelo y sí seguir presionando para ver si nosotros llegamos a tener realmente una justicia independiente, como ocurre con otros países, y empezar a pensar ya de que esa justicia la tengamos de manera institucional, que no nos nombren los procuradores fiscales ni a la Procuraduría General de la República desde el Poder Ejecutivo. La verdad es que es un golpe. Yo pienso que sí, o es un golpe duro para la PETCA o para los jueces actuantes, para el propio Ministerio Público, pero debemos seguir avanzando y apostando, aunque nosotros vamos a tener definitivamente una justicia que ponga paro a los que van al gobierno, a los que van a las funciones públicas a robar. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales, y a ustedes por el seguimiento que nos dan a través de estas transmisiones. Vamos a pedirles como siempre que, bueno, pues les den like si les gustan, suscríbanse los que no lo han hecho y que siempre están ahí con nosotros, y háganlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.